Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En medio de esta, digamos, serie que hemos venido teniendo sobre los virus, las pandemias, las epidemias, los cambios que ha venido ocasionando, cómo nos ha alterado la vida, hay una perspectiva en la que queremos insistir y que es muy importante, que es una perspectiva de carácter histórico. Qué es lo que ha pasado de la humanidad en la convivencia con los virus, con las enfermedades, con las epidemias, con las pandemias, cómo ha modificado o no ha modificado la realidad de las sociedades. Y pues para poder, digamos, tener un marco amplio sobre este asunto, vamos a conversar con el profesor Tomás Pérez Bejo, quien es doctor en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, quien es uno de los más importantes y reconocidos historiadores iberoamericanos y que actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. El profesor Tomás Pérez Bejo pues tiene un amplio recorrido y vamos a darle la bienvenida. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, Carlos. Bueno, quiero arrancar con una pregunta en general y es ¿qué tan cerca ha estado o no la humanidad de las epidemias, de los virus, de las pandemias? Y se lo pregunto porque pareciera ser que en esta situación que estamos viviendo actualmente por el COVID-19, pues muchísimos medios políticos e incluso intelectuales o gente con formación parece reaccionar como si fuera esta la primera ocasión en la que la humanidad se ve contra la pared, e incluso uno podría dudar si es incluso la más grave. Mire, hay un libro ya viejo de un profesor de la Universidad de Chicago, William McNeil, que se titula Plagas y Pueblos, en el cual él plantea como hipótesis general, y yo creo que es un buen punto de partida, que en realidad las epidemias, las grandes epidemias, no son una excepción en la historia de la humanidad, sino que forman parte de la normalidad de la historia de la humanidad. En realidad lo que él dice es que a partir de que se produce en la revolución neolítica, es decir, a partir de que cambiamos el sistema económico y pasamos a vivir en concentraciones humanas, las epidemias nos han acompañado continuamente. Eso no quiere decir que antes el mundo fuese feliz, es decir, el mundo de las sociedades previas al neolítico no tenían epidemias, pero desde luego se morían de hambre, tenían más accidentes en el ejercicio de la caza, etcétera. Entonces, digamos que a partir del neolítico las epidemias han sido cíclicas y nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad de una forma continua. Él plantea una hipótesis, y yo creo que también es una hipótesis razonable, que en realidad las epidemias están muy vinculadas como ya decía, a la concentración humana, a la existencia de grandes grupos humanos. Y hablando del caso del mundo europeo, dice algo que es curioso, y sobre todo es curioso si vemos la evolución de esta epidemia actual, ¿no? Que las grandes epidemias se producen de manera cíclica y que todas han llegado de Oriente, es decir, o sea, todas han llegado de China, lo cual parece que nos está hablando de la epidemia actual. Ahora, a mí sí que me gustaría destacar que, de hecho, de momento, es decir, lo que hemos tenido hasta ahora no es una gran epidemia, es decir, o sea, ha generado una especie de situación de psicosis colectiva que en gran parte tiene que ver con que somos una sociedad que habíamos eliminado de nuestro repertorio de expectativas la existencia de estas grandes epidemias que, repito, han sido constantes a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, no son una excepción, sino que forman parte de la normalidad de la historia de la humanidad. En ese, digamos, contexto, ¿podría usted aludir a casos específicos? Yo quisiera recordar un poco, digamos, la epidemia que de alguna manera pareciera dar paso al Renacimiento. Hay una serie, bueno, el siglo XVII, por ejemplo, está enmarcado, como diría Jeffrey Parker, en un cambio climático que genera una cantidad de enfermedades, pero también en el primer milenio de la cristiandad hay una serie de enfermedades que azotan a gran parte de Europa y incluso otras regiones del mundo. ¿Cómo ver casos específicos? Digamos que históricamente, y atendiendo a los datos que tenemos, que se centran fundamentalmente en en el mundo euromediterráneo, porque es del que más información tenemos sobre esto, ha habido dos grandes epidemias en tiempo histórico. Dos grandes epidemias, la una es la que se llama la epidemia de Justiniano, que se produce en el siglo VI,
una epidemia que se supone que solo en el área mediterránea, Europa mediterránea, originó la muerte de unos 50 millones de personas. No tenemos datos demasiado fiables de lo que ocurrió en Oriente Medio, en el cual debió de ser también intensa, y no tenemos datos de lo que ocurrió en el mundo asiático, fundamentalmente China. Pero estamos hablando, ya digo, de en torno a unos 50 millones de personas. De esa epidemia del siglo VI, la que se conoce como epidemia de Justiniano y que desde luego marca un momento crucial en la historia del mundo euromediterráneo, en la medida en que después es, digamos, no el final del Imperio Romano, pero sí el final del mundo cultural del Imperio Romano. La otra gran epidemia sería la conocida como peste negra, de la cual tenemos mucha más información. La peste negra se produce entre 1347 y 1350 y algo más o menos. Es un momento de mayor incidencia, y también estamos hablando de en torno a unos 50 millones de personas, de unos 50 millones de muertos. Ahora, esos 50 millones de muertos no son demasiados, si los dice uno así como una cifra absoluta. La gripe española, por ejemplo, del año 18, de 1918, se calcula que tuvo también en torno a unos 50 millones de muertos más o menos, pero hay una diferencia fundamental. La gripe española, estamos hablando de cifras globales, es la primera gran epidemia global, afecta al conjunto del planeta, mientras cuando hablamos de 50 millones de muertos en el mundo, en la peste negra, estamos hablando únicamente del área europea y mediterránea, y estamos hablando, por lo tanto, posiblemente de la desaparición del 50% de la población que vivía en esos momentos. Repercusiones de esta gran peste. Las repercusiones son obvias, es decir, si uno viaja por Europa, una de las cosas más llamativas es que todas las grandes catedrales góticas que estaban en proceso de construcción en el momento del estallido de la peste ya nunca se van a acabar. Ya nunca se van a acabar, entonces ahí hay una crisis brutal, económica, política, social, etc. Es decir, estos días con esta pandemia que tenemos, hay muchas personas que han recomendado que se lea el Decamerón. El Decamerón es una obra literaria que surge en el contexto de esta crisis. Ahora, ahí hay una cosa muy llamativa, porque la crisis fue absolutamente brutal. Hubo muchos pueblos de Europa que desaparecieron, es decir, murió la totalidad de la población. Pero, sin embargo, estamos hablando de 1347, 1350, 50 años después se inicia en Italia, que había sido una de las zonas más afectadas, la gran revolución ideológica, política, cultural que va a ser el Renacimiento italiano y que va a afectar a todo el mundo occidental. Por lo tanto, de hecho, hay muchos historiadores económicos que mantienen que la peste tuvo efectos positivos, no para los que se murieron, obviamente, sino para los que quedaron, en la medida en que cambió las condiciones económicas, mejoraron los salarios globales de la población, los salarios reales, e incluso una hipótesis que yo no solo hablo de ella porque es una hipótesis, es decir, o sea, habría que hacer estudios más detenidos. Hay historiadores económicos que mantienen que en realidad la peste negra sería el origen de la gran divergencia entre el mundo euromediterráneo y el mundo asiático, el mundo del extremo oriente asiático. Fundamentalmente lo que ocurrió en la peste negra es que Japón no fue afectada para nada, China lo fue relativamente poco, y la zona en la cual la incidencia de la peste negra fue mayor fue justamente en el mundo del sur de Europa, es decir, en el mundo mediterráneo. Entonces, lo que dicen estos historiadores es que en realidad la peste negra produjo un proceso de adaptación económica, de modernización de los sistemas de explotación agraria, simplemente porque había habido una reducción brutal de la mano de obra. Es decir, no había mano de obra, que estaría en el origen de digamos, el despegue de Europa con respecto a China y Japón como desarrollo económico. Y eso, si quieres, nos lleva a otro aspecto que es muy interesante, que son las crisis del siglo XVII, que fueron varias también a lo largo del siglo XVII, y que, sin embargo, ahí la repercusión económica sería justamente la contraria. ¿Qué pasó con las crisis del siglo XVII? En las crisis del siglo XVII, la parte más afectada de Europa fue el Mediterráneo, el mundo del sur de Europa, fundamentalmente la península ibérica y la península italiana. En el caso de Italia, que es el caso que más ha sido estudiado,
La mortalidad en algunos lugares, como por ejemplo en Venecia, llegó a rozar cifras del 40% de la población. Mientras en el caso de Inglaterra no llegó, en las grandes pestes que se sucedieron a lo largo del siglo XVII, apenas llegan a una mortalidad del 10% de la población. Desde luego, yo creo que el siglo XVII es una de las claves del desplazamiento del mundo mediterráneo por el mundo atlántico europeo como eje de la economía planetaria en ese momento. Es decir, que ahí la peste sí habría tenido un efecto absolutamente nocivo sobre las expectativas económicas, sociales y culturales del mundo mediterráneo, más afectado por las pestes del XVII que del mundo atlántico, menos afectado por las pestes del XVII. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que aparentemente, y por los datos que tenemos, las repercusiones de una peste no son objetivas en sí, desde el punto de vista de cambios geopolíticos, sino que dependen de las respuestas que las sociedades den a esa situación de peste inmediatamente después de que se ha producido. En ese marco le quiero plantear dos textos del siglo XVIII que me parecen muy llamativos, para luego hacer referencia a un autor del siglo XX, en este asunto, entre otras, porque algunos han supuesto en el mundo contemporáneo que era que las pestes y las hambrunas no volverían a tocar a la humanidad, y estamos frente a este asunto que además creo que coincidimos en que realmente el número de víctimas es realmente muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con la mal llamada gripe española, o si lo comparamos con alguna de estas pestes previas, o incluso con algunas otras pestes del siglo XX, como la de 1957 llamada la gripe asiática, o la gripe de Hong Kong de 1968, y se lo quiero plantear en dos textos que me parecen muy llamativos. Uno de ellos es el de Luigi Antonio Muratori, llamado el del gobierno político de la peste de 1722, y otro de un escritor inglés muy conocido por otra novela, que es Daniel Defoe, conocidísimo por Robinson Crusoe, que escribe otro diario, otro texto, otra novela muy interesante, que es Diario del Año de la Peste, también de los mismos años. ¿Cómo enmarcar estos textos en este, digamos, contexto de pestes y epidemias? Claro, yo creo que los dos textos a los que usted hace referencia tienen una característica común, no tienen nada que ver el uno con el otro con respecto a su enfoque. El texto de Defoe es prácticamente un diario, mientras el otro plantea, digamos, problemas más de tipo político e ideológico, pero tienen en común una cosa: estamos hablando de una humanidad que estaba acostumbrada a la muerte. Estaba acostumbrada a la muerte, es decir, la muerte formaba parte, por decirlo de alguna manera, de la vida cotidiana. Yo creo que lo sorprendente de nuestra reacción frente a esta peste, que choca también con la respuesta que hubo con respecto a la mal llamada, como usted decía, gripe española, y con respecto a la gripe asiática, en el hecho de que somos sociedades para las cuales creemos tener controlado el mundo, y por lo tanto la peste aparece como un hecho absolutamente excepcional, la pandemia aparece como un hecho excepcional. Y a mí en ese sentido hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que es que uno oye los medios y pareciera que la respuesta es, bueno, de todas formas, vamos a tener una vacuna en un año. Bueno, vamos a tener una vacuna en un año o no la vamos a tener. Es decir, o sea, la idea esta de que tenemos controlados todo el mundo que nos rodea, y que por lo tanto crear una vacuna simplemente es proponérselo. Es decir, o sea, que tenemos una capacidad tecnológica, científica, etcétera, que puede dar respuestas inmediatas. Entonces, ¿por qué esta especie de histeria que no se produce en el siglo XVIII, no se produce en el siglo XVII, no se produce en el caso de Defoe, no se produce en el caso de Muratori? ¿Por qué esta especie de histeria que tenemos en estos momentos? Porque nosotros damos por supuesto que la peste es controlable desde el punto de vista científico. Esa sería, yo creo, la gran diferencia. En el texto de Muratori me llama mucho la atención que hay una parte del libro, bueno, el libro arranca como el gobierno de la peste, y además habla de una cosa muy interesante frente al gobierno, de lo que uno podría llamar el gobierno del urbano, y es que habla del gobierno médico de la ciudad. Pareciera ser que esto ha desaparecido en el mundo de hoy. Sí, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Hay un asunto que me parece que es llamativo. Primero, cuando estamos hablando del caso de Muratori y estamos hablando del gobierno médico de la ciudad, es muy sorprendente porque la mayor parte de las medidas que hemos tomado en estos momentos, cuarentenas, encierros, falta de contacto, es algo que la sociedad italiana, por ejemplo, del siglo XVIII estaba utilizando ya de forma sistemática. Es decir, había una forma
científica de enfrentarse a la peste, que era encerrar a la gente en sus casas, evitar que los cadáveres estuviesen por las calles, etcétera. Nada, ya digo, muy, muy diferente de lo que está ocurriendo en estos momentos. Por lo tanto, ahí digamos que habría el mismo tipo de respuesta. Ahora, digo que es curioso porque en esta especie de populismo político que habíamos vivido en las últimas décadas, pareciera, y estoy pensando en Boris Johnson, estoy pensando en López Obrador, que había una especie de prejuicio frente a la ciencia, de prejuicio frente a los expertos. De hecho, esa idea repetida de, bueno, eh, la ciencia del pueblo, por decirlo en palabras de López Obrador, frente a la ciencia neoliberal, ¿no? Sea lo que esto signifique. Sin embargo, no deja de ser llamativo que cuando la situación se ha vuelto crítica, y estoy pensando tanto en el caso de Boris Johnson y en el caso de López Obrador, o en el caso de Donald Trump, han encargado la gestión de la pandemia a los científicos. Es decir, parece que los expertos no sirven en algunos momentos, pero cuando las cosas se ponen jodidas, sí que hay que recurrir a los expertos. Demos un salto teniendo, digamos, este marco y quiero situarlo en la mitad del siglo XX porque quiero mencionar otra novela y otro autor que es Albert Camus y La peste, que arranca con las ratas en las calles, un relato que aparentemente es diferente al de Defoe, pero se parece muchísimo, que aparentemente es distinto a otros, pero que se parece muchísimo. Incluso quiero mencionar una alegoría que es la alegoría de Ambrogio Lorenzetti y la alegoría del buen gobierno, y hay una parte donde está la muerte, está la peste, está la enfermedad, y Camus arranca relatando la serie de ratas que el médico Bernard Riou ve cuando sale de su casa, luego que está en toda la ciudad, y se expanden por toda la ciudad. Más allá de lo que quisiera referir o simbolizar Albert Camus con su peste frente a la ocupación francesa de Argelia y de Orán, etcétera, pareciera a veces estar uno leyendo relatos contemporáneos y además en algo que hemos insistido hablando con médicos y con patólogos en este programa es los cuidados son los mismos antiguos, el aislamiento de los enfermos, el entierro en solitario de los enfermos, digamos, el cuidado, lo que llamarían hoy en día la desinfección, que tiene que ver con el lavado de las casas y cosas de ese estilo, técnicas muy antiguas, pero de nuevo aparece en la mitad del siglo XX y es muy parecido a lo que sucede hoy. Sí, no, yo creo que la novela de Camus es una novela absolutamente moderna y desde luego plantea casi como las respuestas actuales, incluyendo una que a mí también me parece que es que no debemos de olvidar, que es que en el asunto de las pestes, las pandemias, hay un aspecto científico, digamos, y en ese sentido yo la verdad es que sí que estoy muy sorprendido porque si uno lee las recomendaciones de los gobiernos de todos los países en estos momentos y lee las que hacían en la Italia del siglo XVII, resulta que apenas han variado, es decir, o sea, son prácticamente las mismas, es decir, no hay una enorme variación. Pero hay lo que yo llamaría, y que está muy presente en la novela de Camus, desde luego está muy presente desde el principio, desde el primer momento, que es la gestión política la gestión política de la crisis sanitaria. La gestión política de la crisis sanitaria, porque no nos olvidemos de una cosa, el mundo no se paraliza. El mundo no se paraliza y en el momento en el cual se está produciendo ese elemento de crisis, ese momento de crisis sanitaria, la lucha política sigue y la lucha por el poder sigue. Supongo que eso en Colombia no ha llegado, pero hay una frase que generó un cierto revuelo en el mundo mexicano cuando López Obrador dijo que la peste, la pandemia, la crisis del coronavirus, le venía, cito textualmente, como anillo al dedo para el avance de la cuarta transformación. Bueno, en realidad eso lo único que muestra es el cinismo de López Obrador, es decir, o sea, pero en realidad eso es lo que están pensando todos los políticos, es decir, o sea, en realidad lo que están pensando todos los políticos es cómo pueden utilizar una situación de crisis sanitaria en su lucha política, porque, insisto, la lucha política no se paraliza en el momento de una crisis sanitaria y las grandes crisis, efectivamente, y en ese sentido, a pesar de lo absolutamente dramático e incluso insultante que puede resultar la afirmación de López Obrador, las grandes crisis son momentos para grandes revoluciones. Entonces, en ese sentido, lo que está detrás de la película de Albert Camus, y vuelvo a la pregunta que usted me hacía, es un reflejo muy interesante porque, claro, ¿qué es lo que el médico va viendo a medida que va avanzando? Va viendo que hay una versión que están dando
y la realidad que él ve día a día, y no coinciden la una y la otra. No coinciden la una y la otra porque el poder político está intentando manejar la información que tiene en función de sus intereses, y eso no tengamos ninguna duda. Y no estoy planteando una visión macabra del poder político, simplemente es una realidad. El poder político también, el poder político actual, las decisiones que está tomando, las está tomando pensando en el bienestar de la ciudadanía, o por lo menos eso yo quiero pensar, pero también pensando en qué situación y en qué momento se van a encontrar una vez que la pandemia acabe. Usted iniciaba en esta entrevista citando a, pues, a un historiador importantísimo como William McNeill y a su libro de Plagas y Pueblos, pero en otros libros también de William McNeill ha quedado claro que ha habido como una especie de transición y a la vez sorprende mucho muchos de los temas de William McNeill porque pareciera ser que en el mundo de hoy hemos perdido gran parte de esta información, hemos perdido una especie de referente histórico más amplio, incluye este tipo de asuntos. Y lo digo para citar a otro, digamos, de los autores más importantes que aparecen en este contexto, que es Henry Pirén, y es que Henri Pirén, en su trabajo sobre las ciudades medievales, donde el problema del gobierno urbano es un gobierno que parece ser mucho más relacionado con algo que también mencionábamos, la muerte, la peste, las enfermedades, los equilibrios políticos, y lo digo es porque algunos en efecto han saludado esto como una posibilidad de cataclismo político, de cataclismo social, pero ¿cree usted que se avecina una especie de eclosión de toda la economía contemporánea? Mira, yo no lo sé, porque claro, hace ya muchos años Humberto Eco escribió un libro que se titulaba Apocalípticos e integrados, ¿no? Entonces, yo creo que las sociedades contemporáneas siguen estando llenas de apocalípticos e integrados, es decir, apocalípticos aquellos que piensan que el mundo siempre va mal y entonces se necesita una especie de gigantesca revolución que instaure una justicia social cósmica, y los integrados, que son aquellos que piensan que de todas formas todo va mejor en el mejor de los mundos posibles, o por lo menos que todo va aceptablemente bien. Eh, yo me sorprende cuando leo la prensa cotidiana, tanto la mexicana como la de fuera de México, que hay muchas personas que piensan, o sea, que repiten como una especie de mantra obsesiva esa idea de no podemos volver al mundo anterior, tenemos que crear un mundo nuevo. Yo la verdad es que soy absolutamente escéptico, y si me preguntas diría que, bueno, que casi mejor volvamos al mundo anterior, ¿no? Eh, dicho así, hay algo que además, digamos que sería como mi última pregunta en este programa es, ¿usted apostaría por qué hay una revaloración real de la ciencia en medio de tantos discursos de descreimiento que se han presentado en las últimas 3 o 4 décadas con respecto a lo científico? Yo en estos momentos, en este momento concreto, tengo la impresión de que sí. Es decir, o sea, de hecho, esa insistencia que por otro lado muestra el desconocimiento de los periodistas con respecto a la ciencia, esa especie de insistencia en que necesitamos una vacuna y vamos a tener una vacuna. Vamos a tener una vacuna, bueno, primero no vamos a tener una vacuna en 3 meses, es decir, eso lo puede pensar Donald Trump, pero no lo puede pensar cualquier persona sensata. Es posible que la tengamos en un año, pero también es posible que no la tengamos. Es decir, o sea, que realmente yo creo que hay una especie de revalorización de la ciencia, pero una especie de revalorización de la ciencia en la que la ciencia vuelve a ocupar el lugar de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es decir, o sea, entonces lo que ocurre ahí es que hay una gran pandemia, le ponemos velitas a los científicos. Bueno, eso no es la ciencia, es decir, o sea, la ciencia es individuos que se pasan años trabajando en laboratorio sobre temas que los demás mortales no entendemos y que aparentemente parecen irrelevantes, pero que en el fondo esa ciencia básica es la que marca el avance del conocimiento después de lo que va a ser la ciencia práctica, pero que el individuo que está investigando, posiblemente quien descubra algo relacionado con la vacuna es un individuo que está trabajando sobre algo que no tiene nada que ver con la vacuna y sí tiene que ver con el funcionamiento de las células en no sé qué oscuro laboratorio de qué parte del mundo. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una revalorización de la ciencia, pero que sin embargo esa revalorización de la ciencia en estos momentos tiene mucho de religioso más que de análisis del conocimiento científico real. Profesor Tomás Pérez Bejo, le agradezco mucho por haber participado hoy en Punto Crítico y habernos permitido acercarnos a esta perspectiva histórica sobre lo que estamos viviendo. Muchas gracias, ha sido un placer.
A ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.